Entonces, bueno, ayer pues habíamos terminado toda esta parte de analizar movimiento unidimensional bajo los conceptos clave, que simplemente era la definición formal que teníamos de velocidad, de posición, de aceleración, su relación con el tiempo, y pues vimos que podíamos obtener a partir de una posición derivando con respecto al tiempo una velocidad instantánea, podíamos obtener una aceleración con respecto al tiempo derivando la velocidad o derivando dos veces la posición. Y también, pues, particularmente en el ejemplo de ayer vimos lo contrario, ¿no? Que es que pues, podemos integrar, en el caso de que tengamos una aceleración dada, eh, integrar para poder obtener una velocidad o para poder obtener una posición en función del tiempo. No está compartiendo pantalla, licenciado. Sí, ahorita no, sí, ahorita solo estoy hablando. Eh, entonces, bueno, eso en general, pues es la descripción de la cinemática. Ahora, ¿qué pasa? Pues en la asignación que les quedó ayer, ¿no? Que era pues ver un video por ahí, tomar nota de que pues espero que lo hayan hecho, ¿no? Pues vemos una particularización de eso, que es el caso de que en el cual la aceleración es constante. Entonces, si usted ya tiene un conjunto de ecuaciones, que eso fue lo que se hizo en su momento y que ya vamos a discutir brevemente en un momento, pues usted ya tiene un conjunto de ecuaciones que describen el movimiento de un cuerpo cuando éste se mueve a aceleración constante, pues prescindimos un poquito de la dificultad, entre comillas, que puede haber en el análisis al integrar. ¿Sí? O sea, ya no ocupamos integrar para poder obtener parámetros, la relación entre parámetros del movimiento para objetos que se mueven con una aceleración constante, porque pues ya tenemos esas ecuaciones, ya se hicieron las deducciones y pues eso nos simplifica un poco el proceso. Igual uno podría decir, pero bueno, siempre podría usar integración, por ejemplo, o derivación para aceleración constante. La respuesta es que sí, pero pues si ya tiene las fórmulas para aceleración constante, entonces ¿para qué complicarse? ¿No? Entonces, bueno, hoy vamos a discutir brevemente esos conceptos, son relativamente simples, y pues vamos a entrar en materia a hacer algunos ejercicios sobre esa temática. Entonces, pues, este es un caso particular de lo que hemos venido viendo hasta ahora, que es el movimiento con aceleración constante, y pues lo estamos enclaustrando aún más, lo estamos particularizando aún más al movimiento unidimensional. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos las expresiones para cantidades vectoriales. De hecho, ahorita el enfoque que se le da es ese, lo vemos para cantidades vectoriales, pero lo podemos particularizar al movimiento en una dimensión y pues con la misma lógica de los problemas que hasta ayer hicimos, pues va a dar un resultado consistente. Entonces, pues acá me dicen, ¿no? Bajo qué consideraciones se obtienen las fórmulas. No voy a ahondar en la matemática de eso, para eso pues hay que ver el video, ¿no? Pues, donde se va explicando cada paso, entonces pues ahí usted ve el video y vea de dónde proviene la fórmula, porque no basta con simplemente saber la fórmula, o sea, es más importante entender de dónde proviene porque pues así sabe cómo usar la fórmula también. Entonces, en este caso, pues eso lo van a ver, si no lo han visto aún, en los videos, ¿no? Entonces vean los videos, bueno, en este caso es un video, el video, para pues ver como el fundamento matemático, el formalismo que se utilizó para llegar a las fórmulas. Yo voy a destacar directamente las fórmulas que se dedujeron, que pues fueron 4, ¿sí? O sea, para el contexto de esto de la cinemática en una dimensión, a ver, con una aceleración constante, pues nosotros dedujimos 4 expresiones, que son estas 4. Una, pues, es la de velocidad en función del tiempo. Siempre se hace la aclaración de que esa expresión que se dedujo ahí solo es válida para aceleración constante. La otra es la función de posición en términos de la velocidad y el tiempo para aceleración constante. O sea, vea que no aparece explícitamente la aceleración, pero pues la forma en que se llegó a esa expresión pues es considerando que el movimiento era con aceleración constante, ¿no? Entonces, pues esta ecuación es una, esta es otra, la otra que se dedujo fue esta de acá, que es la de posición en función del tiempo. Esta es bastante importante, ¿verdad? Se suele usar bastante. Y la otra que se dedujo, que para eso se usaron ya producto punto, por ejemplo, de vectores y matrices, pues fue esta de acá, que me describe la velocidad en función de la posición para una aceleración constante, ¿no? Entonces, tenemos 4 ecuaciones que describen el movimiento de un objeto siempre y cuando éste se mueva con una aceleración constante, ¿verdad? Si fuera una aceleración variable, o sea, algo como lo que vimos ayer. Ayer, por ejemplo, el problema que hicimos ayer era una función de aceleración evidentemente variable. De hecho, usted lo pudo apreciar. Era una función lineal, es decir, la aceleración crecía, aumentaba linealmente. La aceleración aumenta, todo lo demás aumenta evidentemente. Y pues si usted trata de usar estas ecuaciones para analizar un movimiento de ese tipo, va a llegar a un error, porque pues claramente esa no sería, esto de acá solo vale para aceleración constante. Entonces, aquí lo que hay que recordar, y por eso se hace mucho énfasis en ello y en la explicación, es que todas esas 4 ecuaciones, que normalmente nosotros llamamos las 4 ecuaciones de cinemática,
pues en realidad son 4 ecuaciones de cinemática para aceleración constante, solo son para ese escenario, ¿verdad? Si ya la aceleración es variable, o sea, es una función del tiempo, pues ahí ya no, ¿verdad? Ahí ya tiene que usar otros métodos, que es lo que vimos hasta ayer. Entonces, como les digo, en general, pues ver eso, ¿no? De que hay 4 expresiones y pues, bueno, eso de ahí. Y hay una más, que es un caso aún más particular de aceleración constante, que es cuando la aceleración es igual a 0. Si usted tiene que la aceleración es 0, claramente 0 es una constante, ¿no? Pero 0 es nada, ¿no? Entonces, tener aceleración 0 involucra que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0. Si usted tiene que la derivada de, de una función dada es 0, significa que esa función es una constante. Y pues tener aceleración 0 es un caso particular de esto, y es el caso en el cual la velocidad es constante. Y pues vea que la fórmula a la que se llega pues es muy parecida a la que teníamos como la expresión número 4 acá, ¿no? A la tercera ecuación de cinemática para aceleración constante. No sé qué pasó ahorita. Entonces, un momentito, no sé qué toqué y ahorita pues ya está. Ok. Entonces, pues se llega a una expresión similar a esta, pero claro, si usted tiene que la aceleración es 0, pues claramente este término de acá se anula. ¿Sí? Y pues entonces llega a esta expresión, ¿no? Tiene que la velocidad inicial, evidentemente, como es de esperarse, es igual a la velocidad final. Y tiene que la posición solo varía con la velocidad, ¿no? Y pues llega a eso. Y esta, en cierta manera, redunda en la famosa fórmula de distancia entre tiempo, pero hay que tener cuidado, ¿no? Esta es la expresión que vamos a utilizar para describir movimiento unidimensional, porque pues recuerde que nosotros tenemos que, aunque el movimiento sea unidimensional, el trasfondo de este movimiento son cantidades vectoriales, ¿no? Entonces, pues, más que medir distancias, vamos a estar midiendo la magnitud de desplazamientos, por ejemplo. Más que medir rapideces, vamos a estar midiendo magnitudes de velocidad. Entonces hay que tener cuidado, eso porque también en el libro hacen la distinción en la nomenclatura, pues le dicen ahí, bueno, calcule la rapidez, pero en realidad lo que le están pidiendo es la magnitud de la velocidad. Entonces cuando el libro le dice, calcule la rapidez, lo hace bajo el supuesto de que usted sabe, bueno, lo que debo calcular es la magnitud de la velocidad en X, por ejemplo, si el movimiento es en una dimensión horizontal. O la magnitud de la velocidad en Y si el movimiento fuese vertical, y así sucesivamente. Y pues por ahí se llega a este cuadro resumen en el video, en el cual englobamos todas las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, desde la parte más general, que es esta de acá, también pues se plantea ya separada, que es en componentes, ¿no? Vea que pues cuando se plantea en términos de cada componente lo que sucede en X o lo que sucede en Y, pues nosotros tenemos que, ahí ya no va la notación vectorial. ¿Por qué? Porque es en una sola componente, es decir, un objeto moviéndose en una componente, sabemos que puede haber un vector que lo expresa, pero pues ya está, esa información ya está implícita, pues no ocupa ponerle a cada cosa que es un vector cuando está dividido en componentes. Si no, pues ahí sí, ¿verdad? Vea que aquí sí ya tengo que colocar la notación vectorial porque estamos tratando con cantidades que tienen componentes tanto en X como en Y, como podría tener bien por ahí en Z, pero pues de ahí para allá en componentes vea que es análogo a lo que nosotros tenemos como las definiciones que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y en general, pues nosotros, bueno, esto de acá está incompleto, un momentito. Vamos a ver. Un momento, voy a buscar porque no está completo ese cuadro. Aquí sí. Ok. Bien, no sé si logran ver la pantalla. Sí. Sí, bueno. Entonces, bueno, este es el cuadro completo. Sí, Están dividido en componentes, estamos viendo las definiciones y todo. Y pues entonces vea que aquí agrupamos las ecuaciones de cinemática para aceleración constante, ¿no? Entonces vea que la forma en que se explicaban en un principio, pues era la general, que es lo que tenemos nosotros de este lado, ¿verdad? Vea que está en notación vectorial, ¿sí? Pero pues luego lo que se hace es descomponer, ¿sí? Entonces pues tenemos que hay varias categorías en función del tipo de movimiento que tengamos para poder analizar movimiento con aceleración constante. Y es así que, por ejemplo, lo que está acá encerrado, lo que estoy encerrando con este círculo, esas 4 ecuaciones me describen el movimiento de un objeto con aceleración constante en una dimensión horizontal, ¿no? Vean que pues todo está en términos de X.
Entonces, pues esas ecuaciones, junto con las del movimiento vertical, son las ecuaciones que se conocen como las de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Entonces, todo ese cuadro verde oscuro que engloba esas 8 ecuaciones, que al final pues vienen siendo como 4, pero contextualizadas en cada eje, pues representan movimiento uniformemente acelerado. Y es rectilíneo, claramente, ¿no? O sea, todo eso sucede en una dimensión horizontal, una línea recta, o vertical, una línea recta hacia arriba, ¿no? O hacia abajo. Entonces, pues eso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en el caso del movimiento con velocidad constante, que es otro tipo de aceleración constante, la aceleración constante cero, pues tenemos estas dos ecuaciones que están marcadas en verde claro. Y pues a esas ecuaciones se le conocen como las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, que pues van a estarlas utilizando en principio para la primera, bueno, sería la segunda práctica de laboratorio que vayan a hacer, entonces pues ahí van a ocupar esas expresiones, por eso hay que saber distinguir cuándo es que estamos usando cada caso, ¿no? Entonces tenemos ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, y las ecuaciones que están marcadas en morado están marcadas así, que son todas las de movimiento vertical, para describir un caso especial del movimiento vertical que vamos a estudiar la otra semana, espero yo, que es la parte de caída libre. ¿Sí? Entonces la caída libre es un caso especial del movimiento vertical. Todo eso pues lo vamos a discutir en su momento. Y bueno, en esencia pues de eso trató el video. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que ven en el video o con respecto a lo que hemos discutido en este momento. ¿Todo claro hasta ahorita? Bien, entonces, pues vamos a empezar a hacer algunos ejercicios sobre esta temática. Quiero retomar los pasos que habíamos definido al principio, ¿no? Cuando nosotros empezamos a resolver nuestro primer problema, pues seguimos esta estrategia para la resolución de los problemas. Vamos a seguirla utilizando porque pues sigue siendo válida para el contexto de estos problemas. Entonces, pues por eso copio y pego. No ocupan copiarla de nuevo, ya lo habían hecho, ¿verdad? Pero pues aquí lo mismo, ¿no? Entonces siempre, como les digo, al final esta estrategia es la misma para todos los problemas, pero pues se le van añadiendo, quitando pasos en función de las particularidades que tiene cada tema, ¿no? Entonces, primer paso, determinar datos incógnitas. Segundo paso, hacer un dibujo de ser necesario. Tercer paso, determinar qué ecuación o ecuaciones me sirven para relacionar los datos que he obtenido con las incógnitas que me dan en un problema. El cuarto paso es aplicar la matemática y resolver. El quinto paso es pues ver que lo que usted haya hecho tenga validez, cuestionándose si tiene sentido o no. Entonces vamos a aplicar eso en este primer problema de acá, que me dice que hay un antílope que corre con una aceleración constante. Vea que pues ahí eso no me lo dicen de manera arbitraria, me lo dicen porque pues me dan a intuir pues, debo usar el análisis de un movimiento de un objeto con aceleración constante, ¿no? Entonces ese antílope corre con aceleración constante y cubre una distancia de 70 metros entre dos puntos en 7 segundos. Su rapidez al pasar por el segundo punto es de 15 metros por segundo. Y en el inciso A me piden determinar qué rapidez tenía en el primer punto el antílope, y en el inciso B qué aceleración lleva. Entonces, vamos a aplicar la estrategia y empecemos sacando la información que me están dando en este problema. ¿Qué datos me están dando a mí en este problema? ¿Qué datos me están dando en el problema? Es la distancia, El tiempo tiempo y la velocidad final. Y una velocidad final. rapidez. Sí, una rapidez, que ahí está, ¿verdad? Lo que hemos hablado, que aquí le dicen rapidez, pero en realidad es la magnitud en efecto de una velocidad final. Entonces, por eso, cuando dicen velocidad final o rapidez final, si lo dicen así, para mí está bien. En este contexto, porque el movimiento es rectilíneo, ¿verdad? Entonces ahí sí podríamos usar más o menos de manera indistinta a ambos, porque al final uno es magnitud del otro. Entonces, rapidez al pasar es una rapidez final en efecto, pero pues aquí entienda esa rapidez como magnitud de la velocidad. Por tanto, usted puede decir también velocidad final y pues, tiene algo de sentido. Bien, ahora tratemos esto de la distancia. Entonces, vea, análogo a como yo digo, bueno, la rapidez en realidad es una velocidad final, es la magnitud de la velocidad final. Entonces, esta distancia que me están dando sería ¿qué? O sea, ¿qué me están dando en realidad con estos 70 metros? Esa distancia. Desplazamiento. Sería la magnitud del desplazamiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, manejar eso es muy importante, pues, para saber cuál es la diferencia. Acuérdense que la distancia, o sea, si el antílope va así, pues ya recorre una distancia.
pero pues el antílope va en línea recta, ¿no? Entonces vale la pena hacer la aclaración. Ah, bueno, es la magnitud del desplazamiento. Entonces, para sacar los datos vamos a empezar con la distancia que me dicen que cubre, que es la magnitud del desplazamiento. Son 70 metros, ¿sí? Y pues también me dijeron que habría tiempo. En efecto, hay un tiempo de 7 segundos. Y también me dijeron que hay una rapidez final. Vea que aquí la destaco y digo v sub x, porque pues el movimiento es en una dimensión horizontal, ¿no? Entonces ya no ocupo venir y poner acá un delta r, ya no ocupo poner un v con vector, porque pues es evidente que el movimiento es en una dimensión, así que no ocupo, puedo prescindir de esa anotación. Pero sí ocupo distinguir a dónde es el movimiento, ¿no? Entonces debo poner que es vx y que es delta x, ¿verdad? Entonces tenemos que vx final es igual a 15 metros por segundo. Y lo que me están pidiendo en el inciso A, porque ya tengo los datos, pues serían las incógnitas, ¿no? Y en este caso, pues la primera incógnita que me están pidiendo es la velocidad inicial. Y en el inciso B, me están pidiendo determinar cuál aceleración lleva el antílope. Entonces, ahí ya tengo mis datos e incógnitas del problema. Puedo hacer un dibujo de lo que está pasando ahí. En este caso, puede ser que ni sea necesario, dependiendo de cada quien, pero pues es una buena práctica hacerlo de repente. Entonces, digamos que el antílope corre con una aceleración constante. Un error común en este problema, por ejemplo, ¿qué podría ser? Que el estudiante asuma que la rapidez... Bueno, en este quizá no lo asuma, pero suele pasar de que como no lo dan como dato, asumen que la rapidez inicial es 0, y eso no es cierto, o sea, no lo sabemos. No me lo están dando, no puedo asumir que es igual a 0. Si me dijeran a mí el antílope parte del reposo, evidentemente, ahí sí, la velocidad inicial es 0, pero pues no es el caso. Entonces, claramente, el antílope tiene una velocidad inicial desde donde se empezó a analizar su movimiento, ¿sí? Porque no es lo mismo el punto de partida del movimiento que el inicio del punto de análisis. Es decir, no es lo mismo análisis que partida, es decir, que el origen. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, en este caso, pues hay un punto inicial, vamos a llamarle 1, y pues claramente el antílope va por acá con una cierta velocidad que no conocemos, y llega a un punto 2, donde sí conocemos cuál es la velocidad. Sabemos que son 15 metros por segundo. Y yo ya sé que la distancia que ha recorrido el antílope para llegar del punto 1 al punto 2 son 70 metros. Y para hacer ese recorrido le ha tomado un tiempo de 7 segundos. Es decir, yo sé que para llegar de aquí hasta acá le ha tomado 7 segundos hacer el recorrido. Entonces, ese sería un esquema algo básico. No dibujé el antílope, no soy bueno dibujando, no lo ocupo dibujar, ¿sí? Pero es un esquema algo básico que es suficiente para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues, ahí con eso yo ya cumplo con el paso 2. Ahora vamos al paso 3, en donde me piden determinar alguna ecuación o ecuaciones que relacionen datos con las incógnitas. Entonces, vean la información que tenemos. Vamos a trabajar evidentemente con el inciso A. Entonces, ocupo una ecuación que relacione lo que ya tengo con lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, claramente, esto es un problema de aceleración constante y yo tengo 4 posibles ecuaciones que puedo utilizar para poder analizar su movimiento. Entonces, de esas 4, ¿cuál podríamos utilizar para poder calcular esa velocidad inicial? Dado que tenemos velocidad final, tenemos el tiempo y tenemos el desplazamiento. La posición en función de la velocidad y el tiempo. ¿Qué dice esa ecuación? Matemáticamente. ¿Qué dice la fórmula? ¿Cómo se plantea la fórmula? X sub 0 más medio de B sub X más B inicial sub X por T. Por T. ¿Y todo esto qué es igual? A X. A un X final. Muy bien, correcto. Tal cual, ¿verdad? Tenemos que X final, la posición final en X va a ser igual a X sub 0, posición inicial en X, más un medio de la velocidad final en X, Bx, más velocidad inicial en X, B sub 0 en X, por el tiempo que toma hacer ese recorrido. Muy bien, entonces vamos a analizar lo que tenemos. Entonces, vea, tenemos posición, no conocemos la posición inicial,
ni la final, o sea, porque no tengo un sistema de referencia definido, pero vea que cuando yo paso al otro lado de la ecuación, yo resto, ¿no? En ambos lados, me queda un x menos un x sub 0. Y yo ya sé que x menos x sub 0 precisamente es delta x, entonces, en cierta manera, aquí ya está implícito delta x, así que ese es un dato que ya tengo. La velocidad final ya la tengo, la velocidad inicial es mi incógnita, y el tiempo ya lo tengo, entonces sí, tal cual. Esta es la ecuación que nos describe correctamente. Nos va a servir para poder determinar la rapidez inicial, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, vea que mi análisis se simplifica a simplemente despejar para b sub 0x. Y pues el despeje le quedaría esto, ¿verdad? 2 veces delta x entre t menos bx, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, menos bx. Entonces, ahí ya tengo que con eso puedo calcular la velocidad inicial. Estamos en el inciso A. Entonces, calculando la velocidad inicial me quedaría reemplazando valores. 2 veces los 70 metros entre el intervalo de tiempo menos la velocidad inicial. Perdón, la velocidad final. Entonces, calculen por favor a qué es igual eso. Bueno, tendría que dar. Vamos a ver. Aquí son 25, ¿verdad? 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, ¿verdad? Por lo tanto, esa sería la velocidad inicial que tenía el antílope. Vea que pues a mí no me interesa o sea, el punto inicial y el punto final, pues no somos muy formales en cuanto a eso, no lo ocupamos saber, solo basta saber el recorrido, ¿no? Que es la distancia, es decir, la posición final y la inicial con respecto a mi análisis. Porque vea que claramente pues el antílope para llevar 5 metros por segundo en el punto 1 tuvo que haber empezado su movimiento antes, ¿cierto? O sea, de alguna manera pues tuvo que pedirle inercia para llegar a eso. O bien, podía ya venir como un movimiento y aquí lo empezamos a analizar hasta ahí. ¿Verdad? Entonces, en este caso, su velocidad inicial es igual a 5 metros por segundo. Y pues yo les quiero preguntar, ¿tiene sentido que esa velocidad que hemos obtenido sea menor que la velocidad final? ¿Y por qué? Sí, porque tiene una aceleración constante. Correcto, tiene una aceleración. Que va claramente la velocidad. Exacto, va aumentando la velocidad porque hay un cambio en la velocidad que está dado por la aceleración. Perfecto. Muy bien, correcto. Entonces, bueno, con eso tendríamos resuelto el inciso A. Vamos al inciso B, donde me piden la aceleración. Entonces, bueno, aquí ustedes ya pueden considerar este como un dato más, inclusive. O sea, ya podemos decir, bueno, ahora puedo tomar como dato también esa velocidad inicial y pues buscar ahora, yendo al paso 3, porque el 1 y el 2 ya están, la ecuación que me permita determinar la aceleración. Entonces, de esas 4 ecuaciones, ¿cuál podemos utilizar para poder encontrar esa aceleración? La de la velocidad en función del tiempo. ¿Me la dicta, por favor? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Muy bien. Entonces, esa podríamos utilizarla porque ya tenemos todo, ¿no? En mi caso, yo soy algo purista en cuanto a esas cuestiones. Entonces digo, bueno, este es un dato que yo calculé. Entonces, ahorita pues dio exacto, pero de repente hubiera dado inexacto. Le hubiera quedado, ¿qué? 2.6666 y la calculadora le devuelve eso. Entonces yo diría, bueno, si tengo suficiente información con los datos, mejor me voy a lo de los datos, porque pues así no introduzco error. Aquí no es el caso porque, bueno, o sea, claramente pues me da exactamente 5. Pero pues una buena práctica podría ser, por ejemplo, decir, bueno, o sea, como bien uso esta, bien puedo usar una que tenga que ver con las dos que ya me dan. Entonces, vea, ahí está posición, me dan desplazamiento, me dan tiempo, me dan velocidad final. Entonces, podríamos utilizar, ¿cuál? No, no hay ninguna. Bueno, ok, sí puede usar esta, pero vea que en general puede usar cualquiera que tenga aceleración, ¿no? O sea, por ejemplo, podría venir y decir, bueno, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el cambio en la posición, ¿verdad? O bien incluso podría trabajar con esta. Porque pues vea que todas de una forma u otra involucran la aceleración. Entonces, en todos los casos, pues solo tengo que despejar y ya estuvo. Pero en este caso, pues parece ser que la más simple es esta, ¿no? Entonces, que es la que propuso el compañero en un principio. Entonces vamos a usar esa. Pero vea que todas funcionan porque ya tenemos suficiente información para hacerlo. Eso no siempre es así, pero bueno, este es un ejemplo donde sí. Entonces tendríamos que la aceleración va a ser igual al cambio en la velocidad entre el tiempo. Es decir, tendríamos que serían 15 metros por segundo menos 5 metros por segundo entre los 7 segundos que toma sobre el recorrido. Entonces calculemos por favor a qué es eso.
¿Cuánto les queda la aceleración? 1.43 metros por segundo al cuadrado. Ok, 1.43 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, correcto. Y pues vea que también se hace el análisis dimensional, pues también llega al resultado. Ojo que pues esto es muy importante, no lo había aclarado y creo que hasta hoy lo voy a hacer, pero bueno. Siempre es importante colocar las unidades, ¿no? O sea, usted siempre debe escribir las unidades en sus resultados, porque pues tenemos que darle un significado a lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Siempre pues hay que acostumbrarse a poner las unidades. Y en este caso, pues vea que siempre en todos los cálculos que voy haciendo, igual en los problemas anteriores, pues voy colocando las unidades. Entonces, pues eso hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, en el examen se penaliza, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Y bueno, esta sería entonces la aceleración que tendría ese antílope. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? No, listo. Pueden probar con las otras y llegarían a lo mismo. ¿Me decía? Todo claro, listo. Ah, ok. Muy bien, entonces pueden probar y pues deben llegar a lo mismo. Bien, vamos a hacer este otro. Entonces me habla del ingreso a la autopista. Hay un automóvil que está detenido en una rampa de acceso a una autopista en espera de poder incorporarse al flujo vehicular. El conductor acelera por la rampa con una aceleración constante para ingresar a la autopista. El auto parte del reposo, se desplaza en línea recta y tiene una rapidez de 20 metros por segundo. También me la dan en millas por hora, pero eso pues no es irrelevante. Al llegar al final de la rampa, que tiene 120 metros de largo. Inciso A, ¿qué aceleración tiene el automóvil? Inciso B, ¿cuánto tiempo tarda el auto en salir de la rampa? Inciso C, que el tráfico de autopista circula con rapidez constante de 20 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre el tráfico mientras el auto se desplaza por la rampa? Muy bien, entonces veamos la información que me están dando. Entonces, ¿qué datos me están dando en este problema? El problema pues, es analizar el movimiento del auto en la rampa, ¿no? Entonces, ¿qué datos me están dando en este problema? Tenemos la velocidad inicial de 0 de parte del reposo. Correcto. Tenemos que la velocidad inicial es 0. ¿Qué más? La rapidez de 20 metros sobre segundo. Esa sería La velocidad media. media o final. Final. Sería final, ¿verdad? O sea, esta es la rapidez que alcanza al llegar al final de la rampa. Muy bien. Ok. Y la distancia de 120 metros. Ajá. La distancia de 120 metros, ¿a qué sería igual esa distancia? Esos 120 metros son, además de ser la distancia, evidentemente, pues, ¿qué más es? Puede contestar cualquiera. Desplazamiento. La magnitud de desplazamiento. Muy bien. Entonces, eso para recordar, ¿no? Porque pues siempre debemos desvincularnos de eso o sea, tenemos que recordar esa diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿no? Por eso pues siempre insisto de que, pero bueno, o sea, la idea es esa, ¿no? En este caso pues estamos hablando de que sí es una distancia porque el movimiento es en una dimensión, pero pues más que eso es la magnitud del desplazamiento y me dicen que esa magnitud es de 120 metros. Muy bien, y esa es toda la información que me están dando. Luego, en el inciso A, me están pidiendo la aceleración del auto. En el inciso B, el tiempo. Y vean, en el inciso C, ¿qué es lo que estoy analizando? Con lo que ustedes leen ahí. ¿Qué es lo que habría que analizar? Ya nos pide determinar la distancia, claramente, pero ¿la distancia de quién? A ver, Dania Michelle, ¿qué distancia es la que tendríamos que medir? ¿La distancia de quién? En el inciso C. ¿Está Dania Michelle o no? A ver, Tom Robert. Y más bien alguien está saliendo porque no quiere que le pregunten. Ok,
Tom Robert, ¿la distancia de qué es la que estamos tratando de buscar en el inciso C? De los otros vehículos. De los otros vehículos que ya están en la autopista, ¿verdad? Del tráfico. Correcto, es eso. Entonces, el inciso C viene siendo como otro problema, ¿no? Porque pues ya me dice, bueno, mientras aquel pasa lo de la rampa, ¿no? Va acelerando porque se va incorporando a la rampa y eventualmente se va a incorporar a la autopista. Entonces, mientras pasa eso, claramente los otros carros dentro de la autopista ya van avanzando, ¿no? Y me dicen que el tráfico dentro de la autopista se mueve a una rapidez constante de 20 metros por segundo. Entonces, pues en el inciso C tenemos como un nuevo dato, podríamos decir que es un B del tráfico, que es igual a 20 metros por segundo, mientras el otro pues hace su movimiento en la rampa. Y lo que me están pidiendo determinar es la distancia recorrida por el tráfico. Entonces, esto es muy importante, muchachos, saber distinguir qué es lo que les están dando, qué es lo que les están pidiendo, y pues ver cada escenario, ¿no? En este caso, pues es importante notar que en el inciso C es otra cosa la que está pasando. Usted está analizando el movimiento del tráfico. En el inciso A y B está analizando el movimiento del auto en la rampa, que se quiere incorporar a la autopista. Es decir, inciso C es autopista, A y B es rampa. Entonces hay que saber distinguir eso y pues eso es una cuestión de comprensión lectora leyendo el enunciado, ¿no? Pero bueno, en esencia pues eso es lo que tenemos ahí. Muy bien, entonces ya tengo mis datos e incógnitas. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué debo hacer conforme a la estrategia que les he propuesto para resolver problemas? Dibujos hace falta. Un dibujo. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, pero desde luego, pues yo soy el docente y no sé qué, pues entonces podría decir, no, no lo ocupo el dibujo, pero bueno, si usted quisiera hacer un dibujo, algo que podría hacer sería esto, ¿no? O sea, usted tiene su rampa, aquí está la autopista, y pues claramente el auto parte su movimiento acá y llega hasta acá. Entonces, este es un punto 1, digamos, y en el punto 2. En el punto 1 la velocidad inicial es 0, en el punto 2 la velocidad con la que llega es 20 metros por segundo. Y pues claramente en todo esto hay una aceleración actuando, ¿verdad? Bueno, no me la dan, pero claramente hay una aceleración. Y me dicen que la distancia que recorre, pues son 120 metros, ¿no? Entonces yo ya sé que de aquí hasta acá, pues hay 120 metros en la rampa. Y bueno, ahí está toda la información. Mientras que los carros, pues todos los que van en la autopista, se mueven con una rapidez constante, ¿verdad? De 20 metros por segundo, etcétera. Y lo que me dicen es, bueno, este carro, por ejemplo, que va por acá, que yo estoy midiendo, lo veo como un puntito. Digamos que estoy muy arriba en el cielo viendo. Entonces veo ese puntito moviéndose a 20 metros por segundo. No, esto es simultáneo a cuando el auto estaba acá. Eventualmente, pues va a recorrer una distancia y va a estar por acá y va a seguirse moviendo con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, básicamente lo que me están pidiendo en el inciso C es esta distancia de acá, ¿no? Y bueno, ese sería un dibujito que podría servirnos para el problema. Si no lo quiere hacer, pues también es razonable. Ahora, pues, ¿qué sigue? Ya tengo mi dibujito, ya tengo mis datos incógnitas. ¿Qué más toca hacer? Las ecuaciones. Muy bien, había que buscar una ecuación o un par de ecuaciones o lo que sea que relacionen los datos que me han dado en el problema con las incógnitas. Entonces vamos al inciso A, en el cual la incógnita es la aceleración. Entonces, ¿qué ecuación de las 4 que tenemos para cinemática con aceleración constante podemos utilizar para que relacione todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál de las 4 ecuaciones necesitaríamos utilizar? Para Podemos resolver el utilizar inciso. la de B cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por el desplazamiento. Muy bien. Vamos a ver. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos velocidad final? Sí. ¿Tenemos desplazamiento? Sí. Entonces sí, en efecto, ¿verdad? Esta nos puede servir perfectamente para poder encontrar la aceleración, que es lo que me están pidiendo en el inciso A. Muy bien, entonces vamos a usar eso. Y tendríamos que la aceleración, vamos a ver, sería igual a la diferencia entre las velocidades entre 2 menos el desplazamiento, ¿no? Vamos a ver. Sí, ¿verdad? No, está mal. Es 2 veces el desplazamiento. Ahí sí. Entonces me quedaría reemplazando valores que sería la velocidad final, que son 20 metros por segundo, ojo, todo al cuadrado,
menos 0 al cuadrado, pues velocidad inicial es 0, entre 2 veces el cambio en la posición, ¿no? Y pues claramente me dicen que el conductor en la rampa pues recorre 120 metros. Entonces pues eso lo reemplazo aquí. Entonces calculemos por favor a qué es igual esa aceleración. Aquí le voy a poner otro color para indicar que es del inciso A. Me da 1.67 metros por segundo cuadrado. 1.67. Este veo que no respeta mucho la convención de las cifras significativas, entonces lo vamos a dejar así. Ok. Esa sería, por lo tanto, la aceleración que tendría el auto. ¿Verdad? El auto en la rampa. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita respecto al inciso A. ¿No? Vamos al B. Entonces, en el B me piden determinar cuánto tiempo tarda el auto en hacer este recorrido. Entonces, ocupamos una ecuación que relacione el tiempo y los datos que me han dado anteriormente, o incluso podría ser la aceleración que ya la conozco, ¿no? Entonces, ¿cuál ecuación nos podría servir para poder determinar ese tiempo? Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a ver. Entonces, la final ya la conocemos, la inicial también, la aceleración la acabamos de determinar, entonces sí, esa nos podría servir. Vea que de hecho cualquiera que tenga el tiempo me podría servir. También podría utilizar esta, ¿no? Que sería igual a x final, igual a x inicial, más la velocidad, más un medio de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. O bien incluso podríamos usar esta, ¿no? X final igual a x inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, bueno, se puede hacer el compañero y está bien. En este caso, pues yo voy a tomar la de en medio. ¿Por qué? Porque vea que pues esta data ya la tengo como dato. Esto de acá ya lo tengo como dato y esto de acá también. En cambio, en estas de aquí tendríamos que trabajar con una respuesta que pues proviene de un redondeo. Ese 1.67, si mal no recuerdo, es, creo que esos 4 tercios, ¿verdad? Vamos a ver. No, son 5 tercios. ¿Cierto? O sea, esto de acá proviene de un 5 tercios, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, o sea, usted puede hacerlo y está bien, como le digo, no hay problema. La propuesta que me ha dado es correcta. Pero pues la situación es que aquí para yo evitar la cuestión del redondeo voy a usar esta de acá, que solo depende de los datos. Entonces la respuesta que obtenga acá del tiempo va a ser más precisa de la que obtenga aquí o acá. Porque pues estoy introduciendo un poquitito de incertidumbre debido al redondeo que pudiera haber hecho acá. Pero bueno, esa es una cuestión de que yo soy metido a rollos conmigo mismo, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, lo que deducen en el momento es esta, no, mejor voy a usar esta, pues está bien. Y al final van a ver que los resultados son similares, ¿no? O sea, no hay mayor complicación con eso. Pero yo pues trato de ser formal y pues por eso no trabajo de esa manera. Entonces me quedaría que el tiempo sería igual a 2 veces delta x, vamos a ver, entre la suma de las velocidades, ¿no? Y tendríamos que eso va a ser igual a 2 veces los 120 metros entre la velocidad final, que me decían que era 20 metros por segundo, más la velocidad inicial, que es 0. Entonces calculemos, por favor, a qué es igual eso. Son 12 segundos, ¿no? 12 segundos. 12 segundos. Ok, entonces pueden probarlo con las otras fórmulas despejando para el tiempo y pues también les va a salir, ¿no? O sea, les va a salir 12 segundos o quizá un poquitito pasadito de eso o quizá un poquitito menos de eso. Entonces pueden probar, pero al final pues el resultado es lo mismo porque es el movimiento. Solo que acá pues nos aseguramos de que sea exacta la respuesta, ¿no? Pero como les digo, las otras dos también funcionan, estas dos. Bien, no sé si hay preguntas hasta ahorita.
Vamos al inciso C. Entonces vea que el inciso C, como le había dicho, es otro problema. Ahora estamos analizando el movimiento del tráfico. Y pues me dicen que el tráfico circula con rapidez constante. Entonces, ¿qué ecuación podemos utilizar para describir el movimiento del tráfico? ¿Qué ecuación podemos utilizar? Vamos a ver, Gustavo Raudales. Ajá. ¿Qué ecuación, dado que el movimiento del tráfico es a velocidad constante, podemos utilizar para describirlo? Gustavo, Alexis, está on. Puede escribir si no tiene micrófono. Bueno, Tania, ¿qué ecuación habría que utilizar? Tania Paz. Los que voy llamando y no me contestan, les tomo como inasistencia a la clase, ¿no? O sea, porque no tiene chiste ir y decir nada, pues, o sea, aunque sea no se diga, pero diga algo, ¿no? Entonces, ojo. Jonathan. Podemos utilizar la función de la posición en relación de la velocidad y el tiempo. Ok, podemos probar con eso. Vamos a ver. ¿Y qué dice esta expresión? La segunda. Es la segunda que tiene x igual Sí. a x sub 0 más un medio de la suma de las velocidades por el tiempo. Ok, entonces me queda esto de acá, ¿verdad? Bien, ahora, vea que la velocidad es constante, ¿no? Estamos hablando de que el auto que está en la autopista, este auto, vea que hay muchos, ¿no? Pero pues porque me dice que el tráfico de la autopista de repente va haciendo cola, de alguna manera, pues va a velocidad constante. Entonces, pues estamos hablando de que la velocidad final es igual a la inicial, ¿sí? Por lo tanto, vea que aquí eventualmente me va a quedar un 2, va a salir un 2, ¿no? Porque pues Bx va a ser igual a Box, va a tener sumado dos veces lo mismo. Entonces se me va a cancelar esto. Por lo tanto, la fórmula ya está dada, ¿verdad? Si ustedes revisan los videos, ya está dada y pues simplemente sería esta de acá, ¿no? Porque pues la velocidad es constante en el caso del tráfico. Entonces, pues ahí no hay más, ¿verdad? Y pues esa es la fórmula. Entonces me piden la distancia, ¿no? Por lo tanto, me va a quedar que delta x va a ser igual a la velocidad constante por el tiempo que toma hacer el recorrido. Que vea que pues me dicen que la distancia, me piden determinar la distancia que recorre el tráfico mientras el auto se desplaza por la rampa. Por lo tanto, aquí la ligadura, el dato que sí es común entre ambos escenarios, es el tiempo que el auto hace el recorrido, que pues ya habíamos determinado que son 12 segundos. Por lo tanto, tendríamos que el desplazamiento de ese auto va a ser igual a los 20 metros por segundo de velocidad constante que tiene el tráfico, multiplicado por los 12 segundos, que pues corresponden al tiempo que el otro auto se está tratando de incorporar, ¿no? Que está en la rampa. Entonces me quedaría, ¿cuánto? 240, ¿no? ¿Eso les queda? ¿Sí? Muy bien, entonces, mientras el otro se está incorporando, el tráfico ya en la autopista recorre 240 metros. Y bueno, con eso tenemos resuelto el problema. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Se podría usar ahí la fórmula de velocidad media. La fórmula de velocidad media. La velocidad media dice Ya que es el tenemos. cambio. Sí, sí, de hecho, vea que de ahí proviene. Si usted se fija, pues, si yo mando a despejar, por ejemplo, lo voy a hacer aquí aparte, con otro color. Entonces, si yo mando a despejar el tiempo, me va a quedar delta x entre t igual a bx. Y pues entonces, este t, recuerde que es, si usted recuerda los videos, se define así porque siempre se asume que el tiempo inicial es 0, ¿verdad? Entonces, al final, en el trasfondo, esto sí es un delta t, así que sí, es la velocidad media. Sí, es en principio esto. En este caso es válido decirlo así. Pero es así porque la velocidad es constante.
Si la velocidad no es constante, ahí ya no, ¿verdad? Ahí pues lo que se cumple más bien sería en todo caso la aceleración media, pero pues ¿para qué hablar de la aceleración media cuando ya tenemos las otras 4 ecuaciones de cinemática? Entonces sí, la respuesta a su pregunta es que sí, sí sería la velocidad media acá, pero eso es una particularidad del análisis, porque pues tenemos que la velocidad con la cual se mueve el tráfico es constante, y ahí sí es cierto. Pero si la velocidad no es constante, no sería correcto asumir o trabajar con la velocidad media. ¿Verdad? Bien, no sé si hay alguna otra consulta. ¿Otra pregunta? ¿Todo claro hasta ahorita? Sí, Sí. Muy bien. Entonces, bueno, por hoy lo voy a dejar hasta ahí. Bueno, es importante, ¿va? Si no han visto los videos de conceptos, vean, ¿no? O sea, la idea de hacer esto así, ¿verdad? Es para que no tengan que estarse conectando todo el tiempo a la clase y ver esas cosas, porque es un trabajo redundante, tanto para mí como para ustedes. Entonces, hay que ver los videos de conceptos. Si hay dudas sobre los videos de concepto, pues hacerlas, ¿no? Porque también no es como que, sí, él tiene la razón en todo y no, o sea, no es cierto. O sea, si hay algo que ustedes ven que pueda corregirse o que se pueda plantear de otra manera o que ustedes tengan alguna interrogante al respecto, háganlo. Pero pues para eso hay que ver los videos, ¿no? En su momento. Y hacia el momento de hacer los problemas, pues sí, pues puedan participar, ¿no? O sea, no se queden muditos porque eso no aporta. O sea, eso no les aporta a ustedes porque se quedan con las dudas. Y pues para mí es un inconveniente porque yo digo, bueno, ¿será que no estoy haciendo algo, estoy haciendo malo? No sé. Entonces, pues por favor, no, hay que ser ahí diligentes con eso, ¿verdad? Yo no sé, yo sé que muchos lo están haciendo y otros pues quizás no, pero los que no, pues les invito a que lo hagan, ¿no? O sea, que estén pendientes de eso. Entonces, bueno, mañana hay prueba de control de lectura, ¿verdad? Ya saben que es a la hora de la clase, es a las 12. Y pues evidentemente eso implica que no hay clase porque van a estar en eso. Entonces nos veríamos hasta el lunes a nivel de clase. Los compañeros que tengan dificultades para hacer la prueba de control de lectura mañana a esa hora, pues si ya presentaron justificación, simplemente acuérdenme de programárselas a otra hora. Si no han presentado justificación, tienen que enviarme la justificación, ¿no? Para poder habilitarles la prueba a otra hora. Y pues por correo electrónico habría que hacer esto para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? En qué hora pues usted podría, por ejemplo, y todo eso. Nos veríamos el lunes, ¿verdad? Y pues este fin de semana, hoy sí, les va a quedar habilitado el foro de presentación donde van a subir el video. El video, cuando digo subir el video, no es subirlo a la plataforma, porque pues subir el campus es bien complicado y pues si está subiendo muchas cosas también se va a poner ahí, le da ansiedad al campus. Entonces, lo que vamos a hacer es que pues ustedes suban su video a YouTube, evidentemente. Pues a este punto yo creo que a todo el mundo debe tener su propio canal de YouTube. Suba su video de presentación y lo que va a hacer es subir el vínculo del video de presentación bajo los parámetros que van a estar establecidos en el foro. Va a subir simplemente el vínculo en el foro, pues. Así de un solo también, si usted quiere conocer a sus compañeros, pues puede conocerlos, ¿no? O sea, tampoco tiene que dar muchos detalles de su vida, simplemente lo que quiero es saber quién es cada quien y evidenciarlo por medio de una identificación con fotografía, ¿no? Entonces, pues, eso recuerden que era a base de los lineamientos que pues ha dado la Escuela de Física, ¿no? Entonces, pues, eso ya va a estar listo para que lo trabajen el fin de semana. Entonces lo voy a dejar habilitado hasta el domingo a la medianoche para que suban su video, ¿no? Entonces, para que tomen en cuenta eso. Bien, ¿preguntas hasta ahorita? ¿Alguna duda? Bueno, entonces el lunes vamos a continuar haciendo unos cuantos ejercicios de esto. Les voy a dejar un video de conceptos más, ¿verdad? Ese es más cortito, ese solo dura como, ¿qué? 20 minutos creo. Y pues el lunes vamos a abordar esa temática, es decir, vamos a hacer un ejemplo más sobre lo que estamos viendo ahorita y de ahí vamos a entrar en materia con la temática que se les asigne para este fin de semana, ¿no? Que pues hay que tomar nota de eso. Entonces, vayan poniéndose al día, ¿no? Vayan avanzando con todo, pues para que así después no tengan tanto problema y pues no se les acumule todo. Entonces, seguimos el lunes. Mañana hay prueba, entonces se conectan a la prueba en el campus. Entonces, éxitos mañana y pues hasta el lunes, que estén bien. Gracias, nos vemos. Gracias, igual. Hasta luego. Gracias. Gracias.